Gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Les saludo y les abrazo a todos mis amados hermanos en el amor de Jesucristo. Realmente contentos y agradecidos a Dios por poder estar nuevamente después de mucho tiempo, ¿no? Transmitiendo en vivo y en directo así la reunión familiar aquí en casa, después de alabar su nombre, invocar su nombre. Queremos compartir el momento de la palabra de Dios, queremos transmitir el mensaje de la palabra de Dios, este momento tan lindo y tan importante y necesario para todos los que hemos creído en el Señor. Así que estoy muy contento, les saludo a todos en el amor de Jesucristo, los hermanos que se lleguen a conectar y los que quizás vean después este video que quedará grabado. Nuestro deseo delante de Dios es poder ser de bendición para sus vidas, de poder ser quienes contribuyan para la mutua edificación, ya que todos necesitamos ser edificados, ¿sí? Hemos estado acompañando a muchos hermanos en todo este tiempo de cuarentena, desde que Dios nos permitió comenzar con las transmisiones de Instruyendo en Justicia. Pudimos salir casi todos los días, hubo días que no pudimos por diferentes situaciones, pero Dios, que nos lleva de triunfo en triunfo, nos permite salir y compartir predicaciones, devocionales, compartir palabra de Dios también, y muchos hermanos están agradecidos y contentos, y eso es lo que nosotros buscamos, poder ser de provecho y gozo para la fe de los hermanos, para la fe de los escogidos, ¿sí? Para poder ser mutuamente confortados, porque también con sus mensajes, con sus saludos, con sus oraciones nos confortan, nos alientan, nos animan a nosotros que estamos aquí combatiendo, unánimes también por la fe del Evangelio, ¿sí? Y gracias a Dios, en nada intimidados por lo que se oponen o por la oposición que sufrimos cada día, ¿no? Todos los días la carne, Amalek, el sistema de este mundo y todo lo que viene en contra. Gracias a Dios que podemos mantenernos firmes y estar constantes en este lugar, aquí en San Luis, capital. Esta transmisión lo hacemos en el nombre de Jesucristo, pero nos complacemos como iglesia, la voz de Dios en la tierra, y yo soy su pastor, Marcelo Ledesma, de poder transmitir cada día la palabra de Dios a través del programa Instruyendo en Justicia, y en esta hora, esta reunión familiar, donde va a haber también una alabanza que mi esposa junto a mi hija Noemí estarán alabando el nombre del Señor en gratitud, deseando poder bendecir sus vidas, animarles, y después compartimos una palabra, mis amados hermanos. Dios les bendiga a todos los que, no sé si hay algún conectado, les mando saludos a los que están conectados en esta hora, que el Señor los fortalezca, los bendiga mucho, y mientras alabamos al Señor, después vamos a hacer una oración y compartimos una palabra del Señor, la palabra del Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Saluda a todos los hermanos con la paz del Señor, a los amigos que se puedan conectar en esta hora. Estamos contentos, agradecidos al Señor porque Él nos permite estar reunidos aquí en nuestro hogar en este día. Y bueno, queremos compartir esta alabanza esperando que pueda ser de bendición para todos, como lo ha sido para nuestras vidas. Amén. Pues
muerte a todos los hermanos. Gloria a Dios. Amén. Gracias damos al Señor por esta preciosa alabanza, amados hermanos. Y bueno, estamos contentos y agradecidos al Señor porque nos permite hacer esta transmisión en vivo. Y bueno, saludamos a todos los hermanos y amigos que están conectados en esta hora. Y vamos a compartir la palabra del Señor en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos al capítulo 1 de Primera de Corintios. Y vamos a leer el versículo 9, Primera de Corintios, capítulo 1, verso 9. Damos lectura de la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así la bendita y poderosa palabra del Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hacemos una oración, amados hermanos, para pedirle a Dios que Él sea bendiciendo este mensaje, que pueda concedernos la gracia, la sabiduría y la revelación por su Espíritu. Amén. Padre amado, en el nombre de Jesucristo, una vez más, invocamos tu nombre, amado Señor, para rogarte en esta hora tu bendición, Dios mío, tu gracia, tu sabiduría, la revelación por medio de tu Espíritu Santo, de tu palabra. Que todo lo que salga de mi boca sea para edificación, a fin de dar gracia a los oyentes y poder contribuir para la mutua edificación, Dios mío, Señor, ya que todos necesitamos, Señor, por la fe, recibir tu palabra con gozo y alegría y poder ser promovidos, Dios mío, a un grado espiritual mayor, que se pueda expresar nuestro crecimiento por tu palabra, Dios mío, a través de nuestra vida, al cambiar y al ser transformados por tu bendita y poderosa palabra. Tu palabra será hablada y sé que no volverá vacía, sino que hará aquello para lo cual tú la envíes en esta hora, que ella haga. Creyendo que tú lo vas a hacer, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos amados, es cada día, por lo menos me pasa a mí en lo personal y voy observando a mis hermanos y a tantos hermanos que conozco, aún la misma iglesia, la cual hoy podemos observar, ya que aquí en San Luis Dios me ha permitido formar parte de la Federación de Pastores y poder estar compartiendo con ellos mucho tiempo. Hasta el día de hoy tenemos comunión con muchos pastores que forman parte de la Federación Pastoral de San Luis y con otras iglesias que no forman parte, están en el Consejo Pastoral, pero también tengo compañerismo con muchos ministros y uno puede observar la necesidad tan grande que existe de la edificación, ¿no? La necesidad que en ellos hay, como en todos nosotros, pero podemos ver la necesidad de que muchos que han creído en el Señor puedan disfrutar de la edificación espiritual. No todos conocen lo que es la edificación espiritual. Nosotros, los lenguajes favoritos del apóstol Pablo, en muchas cartas él habla de la edificación, sobre todo en esta carta a los Corintios, él habla mucho sobre la necesidad de la edificación y nosotros vemos que eso es edificar, ¿no? Es crecimiento, es construir y el crecimiento es el efecto fortalecedor de la enseñanza. Nosotros nos podemos dar cuenta que muchos no están siendo enseñados, no todos son enseñados en la palabra, no todos son enseñados en la justicia de Dios, no todos son instruidos en la justicia, por eso no pueden gozar ni disfrutar del crecimiento espiritual que se produce por la enseñanza sana, de las sanas palabras del Señor, de la sana doctrina, ¿sí? De la verdad de Dios que está aquí en su palabra. Por eso, amados hermanos, pienso en estas cosas y realmente se produce en mí una preocupación por poder llegar a tantos lugares, a tantos hermanos que necesitan la instrucción de la palabra de Dios, ¿sí? Ser enseñados, instruidos. Ellos ven que buscan, congregan, hay gente que es sincera, que de corazón busca
del Señor, pero llegan hasta cierto lugar y no pueden alcanzar, no pueden conquistar, no pueden lograr cosas que Dios ha preparado para los que le aman porque carecen de la enseñanza. Esto nos hace pensar a nosotros en la necesidad de valorar lo que estamos recibiendo, lo que hemos recibido, de darle el verdadero valor a la instrucción bíblica sana, a las sanas palabras que recibimos, a las revelaciones que Dios por su Espíritu nos da a través de su palabra. Debemos valorarle, llegar a conocer el verdadero grado de utilidad que tiene cada enseñanza que nosotros recibimos. Recordemos que las enseñanzas de la palabra nos van a llevar a un lugar, nos conducen a un lugar. Son como maestros que nos toman de la mano y nos llevan, son como tutores que nos van llevando en esta vida hacia un crecimiento espiritual. Por eso, una de las definiciones que más me gusta de crecimiento, que es el efecto fortalecedor de la enseñanza. La sana enseñanza fortalece, provoca un efecto que fortalece a la vida espiritual, al que ha creído en el Señor, para que él pueda tener un crecimiento. O sea, crecer significa aumentar en conocimiento, crecer en conocimiento, y nunca va a crecer algo que no vive. Por eso Dios le da el morir y el nacer de nuevo al hombre y a la mujer que creen en Cristo, para que ellos puedan tener vida, para que tengan la verdadera vida, la vida eterna, la vida de Dios. Esa vida es la que va creciendo por medio de la palabra de Dios. Esa vida se nutre por la palabra de Dios. Esa vida recibe la palabra de Dios como el alimento que recibe un niño para crecer y fortalecerse y ser una persona sana. Nosotros también estamos siendo enseñados, instruidos para crecer cada día delante del Señor, en el Señor, y poder ser fortalecidos para la obra del ministerio, para lo que Dios ha preparado con los suyos que llevemos adelante en este tiempo final. Por eso demos gloria a Dios y bienaventurados somos nosotros, dichosos somos los que tenemos la enseñanza de la palabra de Dios, amados hermanos. Debemos gozarnos, debemos alegrarnos en el Señor por ser instruidos en la palabra de Dios, en la palabra de justicia, amén, porque eso es algo que nosotros vemos en este tiempo, que no todos disfrutan, no todos participan de esta buena palabra, ¿sí? Nosotros que tenemos esto, debemos hincharnos con nuestro corazón de alegría y de gozo y poder así, con ánimo pronto, practicar lo aprendido y descubrir cada día más los resultados que tiene esta palabra de Dios. Amén. Gracias a Dios que hemos recibido la palabra, no como palabra de hombre, sino que la hemos recibido como palabra de Dios, la cual, dice la Escritura, el apóstol Pablo a los tesalonicenses, actúa en los creyentes. ¿Ve? Esto es para los creyentes, esto es para los que creen en Cristo, para los que creen en Dios, para los que creen en la palabra de Dios, para los que creen en la Biblia como palabra de Dios, como que aquí está la opinión de Dios, aquí está el consejo de Dios, aquí está todo lo que yo necesito para poder desarrollarme en esta vida. Los creyentes son los que confían solo en Dios y en su palabra, no se van a otro lado fuera de la palabra de Dios, no se van a otros consejos que no estén en la palabra de Dios, no buscan otra opinión que no esté en la palabra de Dios. Esos son los creyentes, los que se apoyan en Dios y no en su propia prudencia. Bendito sea el nombre del Señor. Y que creen que Dios comenzó una buena obra y la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos amados, en el día de ayer hicimos una transmisión en vivo del audio, Instruyendo en Justicia, y el mensaje final del programa fue en la voz del pastor Juan Avellaneda, nuestro amado pastor, que hoy está en la gloria eterna, en el descanso, esperando, ¿no?, que la iglesia sea arrebatada y nos podamos reunir con todos los santos allá en el cielo para poder recibir el premio. Amén. Entonces, nosotros oíamos ayer un título de un mensaje que tenía este título, La comunión perfecta, una comunión perfecta, y esto surgió, como él mismo lo decía, a causa de una pregunta que nunca le habían hecho, una pregunta de esa magnitud, y yo meditaba, ¿no?, qué tremendo que es, y justo hablaba con un hermano, con Isaías, qué tremendo que por causa de una pregunta, qué tremendo mensaje surgió. ¿Qué valor tiene preguntar? ¿Cuánto vale preguntar aquellas cosas que queremos aprender?
¿sí? A causa de esa pregunta surgió de una preocupación que existió y que apareció en esta hermana, ¿sí? Que se preocupó porque veía que ella no era la misma que al principio, que años atrás, cuando comenzaba este camino bendito. Y se preocupó por cómo se sentía, por lo que le pasaba, y vaya a saber las cosas que pensaba. Pero ella expresa un pensamiento cuando le pregunta al pastor cómo se logra una comunión perfecta. Expresa preocupación, expresa el deseo de querer alcanzar, de querer lograr una comunión perfecta con su Señor, con su amado esposo. Y eso llevó a que nuestro amado pastor se preocupara, se interesara, se diera cuenta de que era una pregunta que nunca le habían hecho, y Dios le hizo entender ese precioso mensaje. En ese mensaje pudimos ver cómo él entendió que Dios, así como al pueblo de Israel, después de redimirlo y sacarlo de tan tremenda esclavitud, lo llevó por un camino más largo, pero era para que ellos no vieran la guerra que había con los filisteos y no sea cosa que se volvieran atrás al ver terrible desastre, porque una guerra es un desastre, gritos, muerte, sangre, y uno ve tantas cosas, y ellos podían haberse vuelto atrás si de entrada, que salían de la libertad, se encontraban con tremendos conflictos y tremenda guerra en el camino, y Dios los llevó por un camino más largo, y eso el pastor entendió, algo que también nosotros tenemos que entender, que así sucede con todos. Al principio nosotros estamos contentos, con ganas de hacer tantas cosas para el Señor, ganas de predicar, de obedecer, de leer la palabra, de no faltar nunca a un grupo, a la iglesia, pero después llega un momento en donde Dios, que comenzó una buena obra en nosotros, comienza a perfeccionarla. Nosotros, después de haber entendido quiénes somos, nos hemos bautizado y entendimos nuestra posición, entendemos que somos herederos de Dios y que tenemos una conquista por delante. Una vez que ya entendemos la nueva vida en Cristo, por el nuevo nacimiento nos apoderamos de una vida espiritual, comienza el conflicto, comienza la oposición, comienza a levantarse, como el pastor lo explicaba, como le pasó al pueblo de Israel. El primer enemigo fue Amalek, ¿sí? Que es tipo de la carne. Apareció Amalek, ¿sí? Rodeando y atacando y no perdonando ni a los enfermos ni a nadie. Ahí es donde podemos ver, como dice el apóstol Pablo, que la carne no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no respeta a nadie, ni a Dios respeta la carne. Por eso que cuando en la carne alguien quiere servir a Dios confiando en la carne le va a jugar en contra, la carne se rebelará en cualquier momento. Por eso no tenemos que servir a Dios teniendo confianza en la carne, confiando en lo que hoy nosotros podemos hacer y sentimos, sino que siempre tenemos que aprender a andar por la fe en el Espíritu de Dios, creyendo que somos el hombre espiritual, y en ese Espíritu servir a Dios hasta el final, siempre respondiendo a lo que Dios dice en su palabra, a lo que Dios dice de nosotros. En ese mensaje pudimos ver claramente cómo Dios trata y cómo lleva a los nuevos, cómo Dios hace, y le mostró a la hermana que ella, su comunión era perfecta porque es en el Espíritu. Amén. Pudimos ver que la comunión que tenemos es perfecta, es una comunión que Dios nos dio en el Espíritu, y que por más situaciones, y que por más adversidad, y por más cosas que sintamos, y por más que la carne grite y se rebele, nosotros tenemos que creer que somos lo que Dios dice. Tenemos que creer que estamos en Cristo. Tenemos que creer que somos uno en el Señor. Tenemos que creer lo que dice la palabra, que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, que somos la esposa de Él, amados hermanos, la esposa de Cristo, que somos miembros del cuerpo de Cristo, y que todo lo que Dios permite es por causa del perfeccionamiento, es por causa de la fidelidad de Dios con nosotros, con su plan y con su propósito en nuestras vidas. Como Dios es fiel, Él se propuso, no ahora, sino desde antes de la fundación del mundo, Él tomó consejo con sí mismo y se propuso en sí mismo hacer algo con todos sus amados, con todos los escogidos del Señor, con todos aquellos que Él escogió antes de la fundación del mundo. Y en esa fidelidad, porque Dios no va a cambiar, Dios es fiel, Él lleva adelante su propósito con nuestras vidas, y Él sabe por dónde hacernos pasar. Y bueno, y ahí nosotros nos damos cuenta que por la fe no somos como pensamos, como sentimos, sino que nosotros estamos en una perfecta comunión con Él.
Bendito sea el nombre del Señor. Y yo quiero, no sé si decir añadir, ¿sí? Pero sí compartir algo que en ese momento que escuchaba el mensaje, Dios me hacía recordar este pasaje de la palabra de Dios que yo estoy compartiendo ahora con ustedes y que hemos leído en 1 Corintios 1:9, dice así: fiel es Dios, ¿sí?, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Acá hay dos palabras que son sobresalientes: fiel es Dios y llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Sí? Fiel es Dios, bendito sea su nombre. Que dice, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo. Qué tremendo es poder disfrutar de esa fidelidad y poder ver que Dios es fiel, porque nosotros hoy tenemos una comunión con Cristo. ¿Sí? Yo quería comenzar a estudiar y a ahondar en lo que es la comunión, ¿sí? Por causa del mensaje que tiene como título La comunión perfecta. Pero no puedo dejar de ver la fidelidad de Dios. No tenemos que dejar de ver nunca la fidelidad de Dios. Es lo que el Señor me hacía entender cuando hablaba con Él y oraba en mi habitación antes de venir acá a este salón, aquí, para poder hacer este vivo, compartir esta palabra. Le preguntaba al Señor qué tan tremenda era su fidelidad. Digamos, yo le decía, Señor, ¿qué tanto conozco tu fidelidad? ¿Qué tanto conozco que tú eres fiel? ¿Qué produce en mí saber que tú eres fiel? ¿Conocemos hoy la fidelidad de Dios? Bendito sea su nombre. Nosotros tenemos que llegar a entender que Dios es fiel. Y eso va a provocar, porque muchos dicen, hablemos que Dios es fiel, y enseguida dice, pero ¿quién es fiel a Dios? Eso también se va a producir, pero se produce como consecuencia de conocer a Dios y como consecuencia de conocer que Dios es fiel. ¿Cómo conozco que Dios es fiel si no lo conozco a Dios? ¿Cómo conozco si alguien es digno de confianza si no lo conozco? No tengo una relación con Él. En cambio, Dios, en su fidelidad tan grande, en su amor tan grande, Él quiso y quiere que nosotros podamos conocerle a Él. Por eso Él nos llamó a la comunión con su Hijo. Amén. Ahora, detengámonos en este pasaje y pensemos, ¿Dios es digno de confianza? ¿Mi confianza es total en Dios? Entonces nosotros tenemos que escudriñar la palabra y a través de la historia, de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, nosotros vamos a poder ver cómo Dios fue fiel con todos los que Él llamó, cómo Dios fue fiel con todos los que estaban en sus planes y en sus propósitos para poder Dios hacer algo con ellos. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Sí? Hay un texto que está en Génesis, no me acuerdo, en el capítulo 20, 21, que habla de la esclava de Sara, cómo Dios fue fiel con ella y con su hijo Ismael, a pesar de que Abraham la echó, a pesar de que Dios le dijo que lo echara, la sacara del campamento, la echara, y a pesar de eso, nosotros vemos lo que Dios hizo con ella. Amén. Usted después puede estudiarlo en la palabra de Dios y leerlo después, ¿sí? Está en Génesis, creo que en el capítulo 21, no sé si en el verso 18 y 21, por ahí, creo que está este relato y este suceso tremendo de lo que pasó con Agar. Amén. Amén. Y vemos nosotros la fidelidad de Dios, ¿sí? Qué tremendo que es la fidelidad de Dios. Bendito sea su nombre. Por eso, cuando le vamos conociendo un Dios tan fiel, que lo que promete lo cumple, que lo que Él dijo que va a hacer con nosotros lo hará. Eso es fidelidad. Alguien que se caracteriza que por lo que dice que hace, lo hace. Alguien que es digno de confianza. Digno de confianza en nuestro Dios. El apóstol Pablo le dice a los corintios que tenían un montón de problemas. Esta es la introducción, digamos, de esta carta, el capítulo 1, ¿sí? En donde uno puede leer cómo se expresa el apóstol Pablo, reconoce la gracia, los dones y todo lo que tenían, y aún ya terminando la introducción de esta carta, a una iglesia que tenía, mire, cientos de problemas. Como hoy también podemos ver la actualidad de hoy la iglesia. ¿Cuántos problemas existen?
¿Cuánto, como les decía al principio, el problema más terrible, la ignorancia, el desconocimiento, la falta de enseñanza de la palabra de Dios que lleva a tantos a vivir como viven hoy, a creer cosas humanas que son aún doctrinas de demonios? Y están así muchos viviendo una vida de debilidad, de incapacidad, una vida de debilidades. Ellos no pueden lograr cosas porque no están instruidos, no están enseñados, ¿sí? Pero vemos nosotros cómo está el remedio, la solución está, hay una salida para todos ellos. Y está en la misma iglesia, ¿sí? En la revelación de la palabra de Dios, que la tienen ¿quiénes? Los que han creído, los escogidos, los amados del Señor. ¿Podemos nosotros ayudar? ¿Podemos restaurar? Sí que lo vamos a hacer, y ya tenemos que comenzar a hacerlo, hermanos amados, no callar, comenzar a hablar la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo, predicar la palabra, dar a conocer las verdades que hemos recibido. ¿Cuántas doctrinas tenemos? Hay un conjunto de verdades que forman nuestra doctrina y nosotros la tenemos, y no tenemos que callar. Bendito sea su nombre. Decirle a los demás: Dios es fiel, Dios comenzó una buena obra, la va a perfeccionar. Dios es fiel y su fidelidad es tan grande que Él prometió libertad y esa libertad la compró, y esa libertad es una realidad para los que creen. Cristo murió y resucitó para ser tu Señor y para que tú puedas morir y nacer de nuevo, y a través del bautismo morir a todo lo que era y nacer a una vida nueva, a una vida perfecta, a una vida indestructible, a una vida gloriosa. Entonces, que ellos puedan ver que Dios es fiel, porque muchos están esperando que Dios haga algo con ellos, que dice Dios ya lo hizo, que nosotros sabemos que Dios ya lo hizo. Nosotros no podemos esperar que Dios haga algo en nosotros cuando vamos a la Escritura, que Dios a nosotros nos hizo nacer de nuevo. Somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Somos un hombre nuevo. De ambos pueblos hizo nacer un solo y nuevo hombre. Tenemos la mente de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel, hermano. Dios es fiel, mis amados hermanos. Gloria a su nombre. Y Él prometió todo eso, ¿cuándo? Antes de los tiempos de los siglos. Así lo dice el apóstol Pablo. Dios no miente. Pero hay que creerle, hay que confiar. Miramos a través de la palabra. Dios prometía un Salvador en el Génesis. Le prometió al hombre un Redentor. Alguien que pisaría y hollaría, ¿verdad?, la cabeza del diablo. Y ya mostraba lo que iba a suceder con Cristo cuando mató a un animal inocente para cubrir a los primeros padres, para cubrir a Adán y a Eva. Bendito sea su nombre. Y nosotros vemos que después, a través de todos los libros del Antiguo Testamento, que eran sombra de lo que había de venir, Dios siempre prometió y hablaba del libertador, del redentor, del tan conocido y famoso Mesías, el ungido del Señor, que vendría a traer libertad a los cautivos. Y eso se cumplió. Y Dios fue fiel, hermano, a su promesa. Y así Dios todo lo que ha prometido lo cumplirá.Nosotros tenemos que entender, hermanos amados, que Dios es fiel. Tenemos que reconocer que Dios es fiel y conocer que Dios es fiel a través y a la luz de la palabra del Señor. El rey David decía en uno de los salmos: envía tu luz, envía tu verdad y envía tu luz y veremos la luz, y en tu verdad o en tu luz veremos la luz. Envía, y esa luz vino. Esa luz se llamaba Jesucristo y dijo: yo soy la luz del mundo. Le hizo preguntas a Job que no conocía Job. ¿Conoces el camino hacia la habitación de la luz? Job no sabía qué responder. Ahora nosotros que conocemos esto por la revelación de la palabra que vino a nuestra vida, sabemos que ¿quién es la luz? Cristo, un hombre. Y ahora nosotros también en ese hombre somos la luz del mundo, somos luminares. Qué tan tremendo llegar a entender. Y Dios prometió esto. ¿Y cuántas cosas más? Que Él habitaría entre nosotros, que Él quitaría el corazón de piedra y pondría uno de carne a través del profeta Ezequiel. ¿Y lo hizo Dios? ¿Cuántos desconocen esto? Ahora nosotros ya lo conocemos, ya lo escuchamos, parece que ya sabemos. Que es tan tremendo. ¿Qué tanto sabemos? ¿Qué tanto conocemos? Si conoceríamos verdaderamente, tuviéramos una participación mayor en este conocimiento,
tendríamos la seguridad de la fidelidad de Dios y nunca cavilaríamos y nunca dudaríamos de Dios en nada, ni en las cosas buenas, ni en las cosas malas que nos puedan suceder. Cuando se llega a conocer a Dios de esta manera y se llega a ver que Dios es fiel, nunca se pensará mal de Él, nunca se enojarán de Él. Qué tan tremendo encontrar hombres que todavía son cristianos que se enojan con Dios, que cuestionan a Dios, que siguen atribuyendo despropósito alguno a lo que Dios dirige, a lo que Dios manda, a lo que Dios señala que se haga, o sea, a través de los ministros, a través del pastor, a través de los que Dios ha enviado. ¿Cuánto cuestionan a Dios, cuestionando a su siervo, cuestionando al ministro que Dios constituyó para dirigir y conducir su vida? ¿Cuántos reniegan de Dios y dicen que lástima, si esto no tendría que ser así, pero cómo tiene que ser así? ¿Y cuántas veces se habla así en contra de Dios, se lo tienta a Dios? Como el pueblo de Israel, hombres rebeldes, ¿ve? Que si podrá poner mesa en el desierto, decían. Siempre quejándose, y Dios le dio de comer, dice, pan de noble comió el hombre, descendía el maná, la fidelidad de Dios. Yo te sacaré, yo te voy a sacar y te voy a conducir y te voy a llevar. Si Él le dijo, como te llevaba como un niño de mi mano, por el desierto lo llevaba, no le faltó nada, no le faltaba ropa, la ropa no se envejecía, los calzados, en la peña lo seguía, tenían el maná que caía del cielo, y aún carne le dio a comer. Y siempre cuestionando, ¿ve? Qué tan tremendo es ver que Dios fue fiel. Dios es fiel. Lo que prometió lo cumple. Ah, ya lo sé, ya lo sabemos. ¿Qué tanto sabemos? ¿Sabe lo que es saber? La palabra saber significa oída. Habla de un conocimiento pleno, habla de un entendimiento pleno, habla de un reconocimiento total, habla de entender completamente algo en donde ya no tengo ni siquiera la más mínima duda de que Dios hará lo que Él ha dicho, porque le conozco. Ya no es solamente ginosco, una relación entre el que conoce y el objeto conocido, y a este respecto lo que conoce de valoración y de estima. Por eso el establecimiento de una relación ya pasamos, hermano, y tenemos que pasar a un conocimiento más profundo, a una participación mayor con Él. Gloria a su nombre. Por eso hablamos después de la comunión, que es participar en algo, con alguien, participar en lo mismo, asociarnos con Dios, con Cristo. Gloria a su nombre. Pero eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, en la próxima transmisión. Pero ahora detengámonos. Por eso Pablo dijo, fiel es Dios que os llamó. Como diciendo, ¿no se dieron cuenta que Dios es fiel? ¿A dónde los llamó a ustedes? ¿A la comunión con su Hijo Jesucristo? ¿A la comunión con Él? Para muchos no ven fidelidad en Dios al ser llamado a la comunión. Los que vemos la fidelidad de Dios al haber sido llamados. Si nosotros estábamos lejos de Dios, por causa de Cristo, hoy tenemos comunión con el Padre. Por causa de Él tenemos acceso con confianza. Por causa de Él somos salvos. Por causa de Él estamos nosotros en donde estamos y estamos en la posición que estamos. Ya no más arruinados. Ahora estamos sentados en los lugares celestiales. Mire a dónde estamos sentados, en los lugares celestiales, juntamente con Cristo. En Él fuimos aceptos, hermanos, por Dios. Dios nos aceptó, se complació de nosotros. Bendito es su nombre. Pero dice, Dios es fiel. Fiel es Dios. Fiel es Dios. Les viene hablando, ¿ve? De que el cual también nos confirmará, hablándoles de que Dios los había bendecido. Por eso dice el verso 4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Por la gracia de Dios, ¿cuánto le proporcionó Dios? ¿Cuánto Dios le proporcionó en Cristo Jesús? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántas capacidades Dios le proporcionó a los corintios? Por eso dice, por la gracia de Dios es lo que Dios suministra. Él otorga cosas, Él siente placer y delicia. Cuando hablamos de gracia, de dar de gracia, habla de la disposición del que da, de esa liberalidad, de esa disposición, de esa complacencia que siente el dador. Bendito sea su nombre. Y da, otorga cosas, ¿ve? La gracia que le había sido concedida en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas, dice, fuisteis enriquecido en Él. Viene hablando de Cristo. Pablo se dedica a hablar 9 veces de Cristo. 9 veces de que comienza, habla de Cristo, hermanos amados, hasta el versículo 9. Si usted le presta atención, lo va a ver. Habla de Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos
en Él, en toda palabra, en toda ciencia. ¡Qué tremendo! Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, el testimonio de Cristo fue confirmado en ellos. Ellos tenían testimonio, la evidencia clara de que Cristo vivía, que Cristo era real, de que esto no era un juego, esto era una gloria, una vida. Cristo es una vida. El testimonio de Cristo fue confirmado en ellos, dice, de tal manera que nada falta en ningún don, esperando la manifestación de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, el cual también nos confirmará, dice, hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que él esperaba. Esa era la esperanza que tenía el apóstol Pablo, la confianza del apóstol Pablo, hermanos amados, en la aprobación final está basada en la fidelidad de Dios. La confianza de Pablo en la aprobación final está basada en la fidelidad de Dios. ¿Quién hará que seamos irreprensibles? ¿Quién nos llevará a que seamos irreprensibles en el día de Jesucristo? Dios, amado hermano, es su obra. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, la va a completar, la va a terminar, la va a culminar. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero la va a terminar, la va a culminar. No importa lo que usted esté pasando, sintiendo, lo que usted pueda estar haciendo. Una vez un predicador dijo, no, porque si tú te portas mal y si voluntariamente te equivocas y haces lo que no es correcto, Dios te desechará. No, yo no experimenté eso y muchos cristianos no experimentan ese amor de Dios. Al contrario, Dios ha permitido que nos equivoquemos, que erremos, y Dios apareció en su fidelidad, hermano, y nos levanta. Gloria a su nombre. ¿Cuántas veces caerá el justo? Pero de todas ellas el Señor lo levanta. Él librará al justo, hermanos amados. A Él correremos, a Él corre el justo. El justo corre a Dios, no corre a otro lado. A Él correrá el justo y levantado será. Bendito sea su nombre. Fiel es Dios. No dice Dios es fiel, dice fiel es Dios. Digno de confianza, podemos traducir, es Dios. Digno de confianza es Dios. Fíjese si no es digno de confianza. Hasta acá, ¿quién lo está trayendo? ¿Quién lo está guardando? ¿Quién lo está sosteniendo? ¿Quién le está hablando? ¿Quién lo está cuidando? ¿Quién está con usted todos los días? Aún cuando usted duerme, ¿quién le está guardando? ¿Quién le está protegiendo? Dios. ¿Fiel es Dios? ¿No le provee? ¿No le sustenta? El rey David dijo, no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Dios no desampara al justo jamás. Dios tiene sus oídos atentos al clamor de ellos y sus ojos están fijos sobre los justos de la tierra. Dios lo está mirando. Dios lo está mirando a usted. Dios lo está mirando a usted. Dios lo está mirando, amén. Sí que Dios lo está mirando. Sí que Dios lo está mirando. Bendito sea el nombre del Señor. Sí que Dios lo está mirando. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria al nombre del Señor. Dios es fiel, hermanos amados. Dios es fiel. Por eso lo leemos. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Fiel es Dios. Digno de confianza. Mire, usted busque a alguien que sea más digno de confianza que Dios. A ver, busque a alguien que sea más digno de confianza que Dios. Busque a alguien que sea así. No lo va a encontrar. Ahora, ¿cómo hacemos para nosotros, hermanos amados, confiar en Él? Vuelvo a repetir, conocerle. Conózcale. Conózcale cada día más. Conozca al Señor. Conozca lo que Él es, lo que Él piensa, lo que Él siente. Desesperadamente invoque su nombre, clame a Él, pidiéndole al Señor, Señor, revélate a mi vida. A través de tu Espíritu quiero conocerte, quiero saber quién eres tú realmente, quiero sentir lo que tú sientes, quiero pensar como tú piensas, porque fiel es Dios, dice la palabra de Dios. Quiero conocerte, Señor, quiero estar cada día más convencido de tu fidelidad, porque tú eres fiel, tú no cambias, bendito sea su nombre. Fiel es Dios, dice, fiel es Dios, bendito sea el nombre del Señor, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Gloria al nombre del Señor, gloria a su nombre. Hermanos amados,
Él nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Qué tremendo. Nosotros tenemos que buscar la comunión. Nosotros ya la tenemos. ¿Cuánto vale tener comunión? ¿Cuánto tiempo enseñaban, o a mí me enseñaban, tener que buscar la comunión con Dios? ¿A cuánto le están diciendo, vos tenés que tener comunión con Dios? Hermano. Sin embargo, a nosotros ya nos fue dada esa comunión con Jesucristo. A través del nuevo nacimiento, por el Espíritu Santo, Dios, ¿qué hizo? Nos dio la posibilidad, tremendo privilegio, de tener comunión con Él. Entonces ahora tenemos que disfrutarla, no buscarla. Disfrutar esa comunión, esa relación que tenemos con Él, esa asociación que tenemos con Él. Porque estamos asociados, eso significa comunión, una asociación. Gloria al nombre del Señor. Hermanos amados, fiel es Dios. Dios es fiel. La palabra esta es fiel. Nosotros también tenemos que ser fieles. Pero acá tenemos que abocarnos a esto primero. Acá el apóstol no le dijo a los corintios, tienen que ser fieles. Después sí le dice a los corintios que los hombres deben tenernos por administradores y servidores. Y se requiere que los administradores sean hallados fieles. Pero antes de hablarle a ellos de esto, eso les muestra fiel es Dios. Que ellos puedan ver la fidelidad de Dios, que en Cristo los llamó a una comunión y cómo los bendijo, cómo los enriqueció, cómo los llenó con todos los dones, con toda ciencia, con toda palabra. No les faltaba un don. Y que pudieran ver que fiel es Dios, que os llamó. Qué tremendo, la comunión con su Hijo Jesucristo. En otro tiempo estábamos sin comunión con Dios, cuando estábamos en el mundo, en la carne, cuando estábamos en la ignorancia, no teníamos comunión con Cristo. Hoy usted tiene una comunión con Él. Conózcala, disfrútela. Bendito sea su nombre. Ya vamos a hablar de este tema, porque si abordamos este tema y tenemos para rato. Pero piense en esto, fiel es Dios. Se va el tiempo, se fue el tiempo. Fiel es Dios. Piense. Fíjese si Dios no fue fiel. Fíjese si Dios no fue fiel con usted y no está siendo fiel con usted. Bendito sea su nombre. ¿Fiel es Dios? ¿Cuánto le dirán amén? ¿Cuánto le alabarán? ¿Cuánto le darán gloria? ¿Cuántos confiarán en Él? ¿Digno de confianza? Estudie la palabra. Mire cómo fue Dios con los que Él llamó. Mire cómo fue Dios con los que Él escogió. Mire si no fue fiel Dios para llevar adelante sus promesas y cumplir todo lo que Él les prometió. ¿A cuántos hombres y mujeres en la Escritura? ¿A cuántos Dios le prometió cosas, le mostró cosas y Dios cumplió? Todo lo que Dios dijo, lo hizo. Dios cumplió. Y Dios, que no miente, nos prometió esta gracia antes de los tiempos de los siglos. Y Dios, que no miente, nos prometió, nos dio vida eterna. Bendito sea su nombre. Dios no miente. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánto alaban al Señor por esto, hermanos amados? Gloria al nombre del Señor. Tito capítulo 1, verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. En la esperanza de la vida eterna, ¿ve? El apóstol Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios. ¿Usted es un escogido de Dios? ¿Usted tiene la fe de los escogidos de Dios? Eso no creen cualquier cosa. Eso creen lo que Dios dice nada más. Esa fe es una fe preciosa, santísima, como vimos los otros días en la transmisión que habla Judas. Una fe más preciosa que el oro, dice Pedro. La fe de los escogidos de Dios, dice el apóstol Pablo, y el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. No es cualquier conocimiento, es el conocimiento de la verdad, que es según la piedad. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, nos prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Cuándo prometió Dios la vida eterna? Antes del principio de los siglos. ¿Prometió Dios esta vida eterna? Ahora pregunto, ¿la tenemos? ¿Cuántos tienen vida eterna?
¿Cuántos tienen vida eterna? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Sabe si a mí me hacen esa pregunta? ¿Sabe cómo grito yo? ¡Amén! Así gritaría yo. Porque ¿sabe lo que es tener vida eterna? ¿Cuántos no conocen lo que tienen todavía? No conocemos el verdadero valor de la vida eterna. Pensamos que tenemos vida porque estamos sanos, porque no estamos enfermos del coronavirus, porque no estamos muriendo en el hospital. Tenemos vida, ¿no? Vida eterna, la eternidad. Dios la metió adentro, la vida de Dios, la misma vida de Dios está dentro de todos nosotros y Él la prometió y Él no miente. ¿Cómo sé que no miente Dios? Porque yo la tengo. ¿Cómo descubro que Dios no es mentiroso? Porque tengo lo que Él me prometió. No me prometió coche, plata y un montón de cosas, vacaciones y riqueza. Me prometió la vida eterna. Gloria al nombre del Señor. Ahora yo tengo que conocer el valor de esa vida eterna, la vida de Dios que está dentro mío. Y entonces si yo disfruto de esa vida, hermanos amados, gloria al nombre del Señor, ¿cómo Dios no me va a dar todas las cosas? Hay quienes piensan al revés. Hay quienes piensan que Dios le tiene que dar todas las cosas para poder disfrutar de la vida. Dice que un hombre dijo así: dame todas las cosas para que disfrute de la vida. Y que dice Dios, le contestó: no, yo te doy la vida para que tú disfrutes de las cosas. ¿Cuántas cosas no disfrutamos? ¿Cuántas cosas no podemos disfrutar? ¿Cuántas cosas ya tenemos y no disfrutamos? Porque no conocemos la vida. ¿Qué vida? La vida eterna. No es una vida larga solamente, la vida eterna. Tiene asociaciones morales, inseparables de lo que es perfección, santidad, justicia. Es la misma vida de Dios que está dentro de nosotros y esa vida nos fue dada. Y Dios que no miente. Dios que no miente. Uy, pero qué tan tremendo. ¿Cuántos cuando le pasan cosas ya dudan de la fidelidad de Dios? ¿Cuántos están dudando de la fidelidad de Dios? Por eso esta palabra. ¿Cuántos están dudando de que Dios comenzó una buena obra y por eso Dios permite la disciplina, por eso permite el trato que está teniendo? Porque Dios corrige, azota, disciplina a todo aquel que ama. Por eso no tenemos que menospreciar la palabra exhortación, no tenemos que menospreciar la disciplina del Señor. Necesitamos aprender, necesitamos, hermanos amados, ser formados, autodisciplinarnos. Tenemos la necesidad de que Dios forme nuestro carácter, nuestra vida. Dios es fiel y lo que Él prometió, ¿qué prometió? Darnos vida eterna, la tenemos. Y ahora promete que nosotros fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para alcanzar la imagen de Cristo. En los planes de Dios, en el pensamiento de Dios está que usted y yo alcancemos la imagen de Cristo. ¿Qué va a hacer Dios? Nos va a llevar a que alcancemos la imagen de Cristo. Y Él sabe por dónde hacernos pasar. Él sabe por qué lugar tenemos que andar. Cómo tratar con nosotros para que alcancemos ese carácter, esa imagen gloriosa, esa belleza moral, hermano, que es la que Cristo manifestó. Por eso tenemos que entender, fiel es Dios. Dios está tratando conmigo. Dios me está probando. Dios está conmigo. Dios está formando, me está perfeccionando. Dios quiere que yo haga algo. Dios quiere que manifieste algo. Dios quiere que descubra algo. Dios quiere que aprenda algo. Dios por algo permite las cosas, porque a los que aman a Dios todo ayuda para bien, porque Dios es fiel y preparó todo. Todo para mi bien. Preparó todo para perfeccionarme. Dios preparó todo. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos amados, tenemos que tener presente. Hay muchos pasajes para hablar de que Dios es fiel, pero tomamos este pasaje para que podamos alentarnos, así como los corintios tenían que alentarse. Fiel es Dios, que os llamó a la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y después de hablarle todo eso en este capítulo 1 y los versos 9, le dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todo una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer, porque fue informado de cosas que pasaban. Pero eso vino después. Primero demostró que todo es en Cristo, que en Cristo Dios le ha dado todo y que fiel es Dios, que los llamó a una comunión, y no para que estén separados, ni para que estén peleados, ni para que estén divididos como estaban, hablando uno una cosa, el otro otra. Cristo no está dividido. Si tienen comunión y disfrutan de la comunión con Él, jamás Cristo los separará. Jamás Cristo los dividirá. Jamás se causará una división cuando disfrutamos de la comunión con Dios. ¿Amén? Amén, amados.
Saludo a todos los hermanos que están conectados. Sí. A los que están conectados les mando un abrazo grande. A todos, ¿sí? No tengo un monitor para ver, pero sé que están viendo, los que siempre están. Siempre hay 7, 8. Bueno, a esos fieles, un abrazo grandote. Que Dios les bendiga mucho. Y a los que vean después este video, ya sea por YouTube o por Facebook, les abrazamos en el amor de Jesucristo y deseamos que puedan alentarse sus corazones y que puedan tener presente que fiel es Dios, Amén. que nos llamó a la comunión con su Hijo Jesucristo. Fiel es Dios, digno de confianza. ¿Sí? Apóyese en Él. ¿Sí? Fíate de Jehová de todo tu corazón, porque Él es digno de confianza. Él no miente, Él no cambia, no hay sombra de variación, no hay mudanza en Él. Lo que Él prometió, como ese corito que cantamos, no todos, Dios es fiel y todo lo que ha dicho hará, hecho ahí por el pastor José Luis Andrade. Dios es fiel y todo lo que ha dicho hará, todo cumplirá. ¿Sí? ¿Quién podrá decir que no se cumplirá su propósito en nosotros? Si mire lo que dice la palabra, fiel es Dios. Qué tan limitado a veces es el hombre, ¿no? Que piensa que Dios no va a poder cumplir lo que prometió, que Dios no va a poder hacer con los suyos lo que Él se propuso hacer. ¿No sabe Dios cómo tratar? ¿No sabrá Dios cómo hacer? ¿No tendrá misericordia Dios? ¿No la prolonga Dios? ¿Por qué dar un caso por perdido? ¿Por qué dejar de esperar que Dios haga algo con alguien? Si Dios es fiel, ¿qué significa? Él es digno de confianza. Yo voy a confiar y voy a creer que Dios lo hará. Voy a confiar que Dios sabe cómo hacer con mis hermanos, con aquellos que quizás están en una condición y en una postura totalmente errada. ¿Podrá Dios hacer que se vuelva? Amén. ¿Podremos nosotros apelar a la misericordia de Dios y interceder? Así como Dios fue con nosotros decir, Señor, fiel eres tú. Tú eres fiel. Tú lo llamaste, así como Moisés que se tiró de cabeza frente a Dios cuando dijo, correte que te saco este pueblo, lo destruyo y te doy otro. Dijo, no, Señor, ¿qué dirán el resto de las naciones? ¿Que no tuviste fuerza, poder para hacer con ellos y introducirlo? Pero ¿quién siente eso hoy? ¿Quién siente eso delante de Dios? ¿Quién como Abraham, que conocía a Dios porque era su amigo y sabía que Dios era fiel, dijo, Señor, si hay 30 justos, si hay 20 justos, y lo vemos intercediendo, hablando cara a cara con Dios, con esa confianza? ¿Por qué? Porque él sentía compasión por las personas, sentía misericordia por los demás, no quería que sufrieran el juicio que venía. Como ¿cómo es? El samaritano, que fue movido a misericordia cuando encontró a ese ladrón tirado. En cambio los otros, los religiosos, los escribas, el intérprete de la ley, los que hablan, los que ellos nunca se equivocan, ellos nunca cometen, ellos tienen que estar predicando, ellos están todo el día leyendo la Biblia, ellos están todo el día orando, ellos están todo el día bien en su casa, ellos no hacen mal a nadie, ellos no piensan mal de nadie, ellos no hacen nada malo a nadie. No, ellos pasaron, cuando vieron un ladrón ahí, pasaron de largo nomás. El otro que era el sacerdote, que tenía que estar a cargo de interceder, el que estaba a favor del pueblo y entre Dios y el pueblo. Eso es la función de un sacerdote, entre Dios y el pueblo. Vio un hombre ahí, entre el hombre y Dios tenía que estar el sacerdote para interceder, era su misión. Pasó de largo también. Vio la necesidad y pasó de largo. Pero apareció uno. ¿Quién era? Un samaritano. Bendito sea su nombre. ¿Qué conocería de Dios? No sé. Pero él fue movido a misericordia e hizo más de lo que los otros. Y esto que los otros conocían, tenían las promesas, tenían el templo, intérprete de la ley, fariseos, enseñaban y cuántas cosas hacían ante los ojos de los demás. Pero ante Dios nadie los vio, nadie los vio. Pero Dios sí los veía. Ningún hombre los vio,
pero Dios sí los vio. Y vio al samaritano. Por eso se reventaron los fariseos cuando dijo, ¿quién cree que es el prójimo? Y el samaritano, ¿saben lo que era decir eso? Así que, amados hermanos, nos vemos la próxima, si Dios lo permite. Que Dios les bendiga mucho. Saludos para todos los que están del otro lado. Y bueno, mañana es domingo. Si Dios nos dice otra cosa, transmitiremos otra vez. Y si no, el lunes ya. Vamos a ver cómo nos dirige el Señor. Que sea lo que Dios quiera. Que sea la voluntad de Dios. Dependemos de Él. Amén. Para todas las cosas. Dios les bendiga, amados hermanos. Paz.